Te felicitamos en nombre de nuestra comunidad a los pies del Maestro por invertir ese tiempo en escuchar la palabra de Dios, en meditarla para que nos anime a vivirla. Leamos el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 7, verso 1 y siguientes. Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios para mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Con esta tradición que les transmiten, y como estas, hacen muchas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues fijémonos que el término mismo religión vendrá de ese latín religare, que significa volverse a unir. El ser humano es un ser por naturaleza, diríamos per se, un ser religioso, que cuando el ser humano va tomando conciencia de sí mismo, empieza a religarse a la naturaleza, lo que llamamos aquellas religiones naturistas, religiones animistas y demás. El ser humano necesita religarse. Y entonces encontramos aquí al grupo de fariseos que está religado no propiamente al Dios de Israel. Están religados los fariseos a las leyes que inclusive ellos mismos van creando para dominar al pueblo desde el punto de vista religioso e inclusive hasta político. Entonces Jesús los confronta. Si esos son los fariseos, entiéndase aquella secta puritana, donde ellos mismos se creían los más sanos a nivel de doctrina y que la enseñaban tal cual, así no la viviesen, Jesús los confronta. Entonces, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es mi religión? Podríamos decir, claro, mi religión es la católica. De hecho, en alguna encuesta que le pregunten a uno, estado civil, religión, puede aplicar. Religión católica. Tú y yo somos cristianos católicos. Esa es nuestra religión. Pero bueno, más allá de eso, que ya es muy importante, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es mi religión? ¿Sabe qué? Tenemos que estar religados a una doctrina. No, por ahí no es. Tenemos que estar religados a una iglesia. Pues puede pasar. Pero sobre todo, tenemos que estar religados a una norma. Tampoco. Bueno, entonces tú y yo, ¿a qué estamos religados? Atención lo que dice el Señor. Anulan el mandamiento de Dios para mantener su tradición. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? De esos 10 mandamientos, ¿cuál es el de Dios?
de esas 613 normas y prohibiciones que tienen los judíos, ¿cuál es el mandamiento de Dios? La respuesta no se deja esperar. El mandamiento de Dios es Jesús. Pidamos esa gracia, que de verdad podamos acoger tú y yo hoy al mandamiento de Dios, que es Jesús. Y cuando tú y yo nos religamos a Jesús, el mayor mandamiento, pues nuestra vida cambia. Mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de obrar. Y ahí está la esencia misma de nuestra religión, de nuestra religiosidad, de nuestra espiritualidad. Todo aquello que hemos aprendido de los abuelos, de nuestras familias, de nuestras parroquias, de la iglesia misma. Todo aquello que aprendemos de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, tendrá una síntesis, que cada uno de nosotros nos podamos religar a la persona misma de Jesús. Una invitación para que conozcamos cada vez más a Jesús, lo admiremos, pero sobre todo lo sigamos y seamos prolongación de su ser, de su saber y de su quehacer. Anulan el mandamiento de Dios para mantener su tradición. ¿Cuántas veces en nombre de Dios decimos una cosa y otra? Y no es en nombre de Dios, puede que sea en nombre de nosotros mismos. ¿Quién es tu religión? ¿Quién es mi religión? Tu religión tiene que ser Jesús. Mi religión tiene que ser Jesús. El crucificado, el resucitado, el Señor, el Mesías, tu Salvador, tu Redentor, tu Liberador. Bienvenidos a esta religión donde nos religamos a Jesucristo el Señor y con la fuerza del Espíritu Santo allá vamos a dar, donde el Padre Celestial. Un abrazo.